tardes, amigos de Juristi Digital TV. Este es Avance Informativo. Soy Claudia Sainz. Nos encontramos con el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de Construcción Civil y Actividades Similares del Perú, el señor Vicente Ponte. Bienvenido a este medio digital, al programa Avance Informativo. Gracias. Coméntenos cuál es su opinión acerca de la actual gestión política del presidente Vizcarra con respecto al sector laboral, ¿no? Bueno, lo que yo puedo percibir como ciudadano y del mismo modo como una persona que está vinculada al quehacer posible, al quehacer político, es que este gobierno desgraciadamente está decepcionando a la colectividad y sobre todo decepcionando en muchos aspectos, sobre todo en lo que es política económica, política social y particularmente en lo que es política laboral. Y digo decepcionando porque la visión que debe de tener un gobernante es la de un estadista y desgraciadamente el señor Vizcarra no es un estadista. Es en todo caso un presidente accesitario que ha llegado al poder porque su antecesor tuvo que renunciar por hechos indecorosos de corrupción. Entonces nos encontramos con un presidente que no está lo suficientemente legitimado, que no tiene inclusive, podemos decir, en el poder legislativo un grupo parlamentario que lo secunde en sus decisiones de carácter político y que en los últimos meses, o podemos decir años ya de gestión, evidencia de que no está logrando un buen resultado en la administración como mandatario del Estado. Y no lo está haciendo porque desgraciadamente, si uno mira las cifras macroeconómicas, la economía se ha estancado, no hay nuevas inversiones, en lo que es política social, la pobreza no solo se ha incrementado, sino que los índices que teníamos con anterioridad y que representaban un avance en la lucha contra la pobreza, más bien ahora se han retraído y podemos decir que se está prácticamente incrementando el número de peruanos que ingresan a lo que es el nivel de pobreza extrema como también de pobreza. Y por otro lado, en el aspecto laboral nosotros vemos de que las remuneraciones de los trabajadores y sobre todo de los asalariados no han mejorado. El poder adquisitivo más bien se ha incrementado, lo que un ciudadano común y corriente necesita para comprar sus alimentos ha perdido, como se dice, poder adquisitivo en lo que respecta a su capacidad monetaria, y del mismo modo podemos decir de que los derechos de los trabajadores vienen siendo incumplidos no solo por los empresarios, sino particularmente por el propio Estado. ¿Y quién es el que factura el Estado? Es el presidente de la República. Sucede, por ejemplo, que en el tema de pensiones, o concretamente lo que nosotros llamamos fondos pensionarios, quien más le debe, tanto a las empresas privadas que administran los fondos de pensiones llamadas AFP, como al Sistema Nacional de Pensiones que lo administra el propio Estado, quien más le debe es precisamente el Estado. O sea, el gobierno que actualmente nos representa no tiene una política orientada a resolver ese tema del pago puntual de los descuentos que se le hacen a los trabajadores para lo que son las pensiones de jubilación a futuro, como tampoco para las que actualmente tienen que pagar. Esos dos ejemplos nomás nos demuestran que desgraciadamente este gobierno está yendo de mal en peor. Es cierto, este gobierno utiliza con mucha habilidad el tema de la lucha contra la corrupción, porque es un tema muy sensible para la ciudadanía, pero por ejemplo, hasta ahora no se demuestra de una manera así notoria que esa lucha en contra de la corrupción sea cierta. Y digo sea cierta, ¿por qué? Porque se tiene que, por ejemplo, establecer mecanismos de control que hagan posible tener una idea clara si es que ha bajado el nivel de corrupción en el país. Y eso no ha disminuido, por el contrario, yo diría que se sigue incrementando, porque los sistemas de control que están a cargo del propio gobierno, que están a cargo del propio poder legislativo y de lo que significa el control social, podríamos decir, no funcionan.
Y si a eso agregamos el tema de las inversiones, es notorio de que en estos momentos las inversiones se han ausentado del país y muchas de las inversiones que han estado ya inclusive de alguna forma contratadas o comprometidas están paralizadas porque ven que el gobierno, la actual administración del Estado, no tiene la capacidad para resolver los conflictos sociales. Para que haya inversión tiene que haber estabilidad jurídica, tiene que haber estabilidad política y tiene que haber estabilidad social. Y desgraciadamente en los sectores donde más se nota la oposición a las inversiones, por ejemplo en el campo de la minería, es precisamente en los lugares donde se tiene que hacer esas inversiones. Si el gobierno no tiene la capacidad de resolver esos conflictos, podemos decir pues que las inversiones están paralizadas. En el campo de la agroexportación, si bien es cierto, se sigue exportando y eso es por la capacidad de los productores agrarios, pero no es por una política pública orientada a dinamizar la economía en el campo de las agroexportaciones. Es decir, es iniciativa privada, no es iniciativa pública. Y si hablamos del sector pesquero, estamos con problemas muy serios en la pesquería. Y si hablamos en el campo de lo que es la industria y de la pequeña y mediana industria, pues estamos viendo que hay serios problemas. Ha decrecido el empleo, sobre todo el empleo de los jóvenes. Hay en estos momentos más de 120.000 nuevos desempleados, sobre todo de gente dentro de los 18 a 29 años de edad. Es decir, el desempleo se está incrementando entre los más jóvenes porque no hay pues una política orientada a resolver esos problemas. Hablando de política laboral, usted como representante del gremio de trabajadores de construcción civil, ¿qué deficiencias existen todavía en ese gremio? Mire, en el tema de construcción civil en estos momentos se está tramitando o se está negociando lo que nosotros llamamos el Pliego Nacional de Reclamos para que se nos otorgue un incremento salarial que está en todo caso la decisión de otorgársenos en el sector privado, en este caso representado por la Cámara Peruana de la Construcción. Y lo que vemos nosotros es de que hay una especie de rutina. Todos los años la CAPECO nos otorga incrementos salariales miserables de 2 soles 50, 2 soles 70, de 2 soles, que no resuelven el tema de lo que nosotros llamamos capacidad adquisitiva de los trabajadores. Es decir, si no mejoran los salarios para los trabajadores, difícilmente podemos acceder a un mayor bienestar. Entonces podríamos decir entonces que los años de crecimiento económico que hemos tenido en el sector construcción, cuando se crecía 10%, 12% al año, más bien han servido para enriquecer, sí, más a las empresas constructoras, pero no así a los trabajadores, que seguimos teniendo un poder adquisitivo disminuido y por lo tanto que no ha mejorado nuestra calidad de vida. ¿Cuál sería entonces la solución que ustedes están buscando? Mire, hay dos tipos de soluciones que nosotros planteamos. En primer lugar, una justicia de carácter salarial con la finalidad de que los trabajadores logren un incremento remunerativo satisfactorio que vaya más allá de los 6 soles diarios, por decir. Y por otro lado, la necesidad de que los derechos actuales de los trabajadores estén debidamente cautelados, debidamente protegidos. Ahora existe la llamada SUNAFIL, que es el Sistema Nacional de Fiscalización Laboral, que más bien parece el nombre de una crema dérmica, pero que no sirve absolutamente nada para lo que significa la promoción y defensa de los derechos laborales. Antes eso estaba directamente vinculado al Ministerio de Trabajo. Se ha creado una superintendencia de fiscalización laboral y lo que nosotros vemos es que esta superintendencia, lejos de resolver los problemas laborales de incumplimiento de los derechos de los trabajadores por parte de las empresas, no solo constructoras, sino manufactura, industria, pesca, minería, agroindustria, no ha mejorado satisfactoriamente. Hay mucha más injusticia laboral, mucho más incumplimiento de las normas laborales y, como le dije antes, es el propio Estado en sus diferentes estamentos los que más incumplen los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, no hay negociación colectiva para
los trabajadores públicos, y el índice sobre todo, o el porcentaje del número de trabajadores que tienen negociación colectiva ha disminuido, como ha disminuido también el número de trabajadores sindicalizados, porque las empresas despiden a los trabajadores que quieren sindicalizarse, y por otro lado muchas de esas empresas no admiten que haya negociación colectiva, ni siquiera por empresa. Usted como representante de este gremio, ¿qué es lo que le están pidiendo en sí al gobierno para terminar de solucionar eso? Porque es un tema que viene de tiempo, ¿no? Sobre todo las empresas que no aceptan los sindicatos y cometen supuestos abusos laborales. Bueno, mire, lo que nosotros exigimos como prioridad fundamental es el tema del trabajo. Para nosotros tener trabajo es, creo yo, una principal reivindicación, porque en estos momentos el crecimiento del PBI en el sector construcción ha disminuido y en otros casos se ha estancado porque no hay inversión pública. La única inversión que hay y que posibilita de que haya obras es la del sector privado, porque en el sector público tenemos, por ejemplo, como muestra clara de la incapacidad de este gobierno, el hecho de que estando ya el mes de junio, estamos hablando del mes de junio, solamente, o sea, estamos hablando del sexto mes del año, solamente se ha gastado el 19,5% del presupuesto público. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos ministros incapaces que ni siquiera saben ejecutar el gasto público. Hay ministerios inclusive que tienen 0% en lo que significa inversión del dinero que se les ha asignado. Y en los sectores estratégicos como transporte, vivienda, salud, educación, como repito, no se ha invertido más allá del 20%, lo que significa que si nosotros, digamos, de una manera así imaginativa, trasladamos este porcentaje hacia los próximos 6 meses, quiere decir que la ejecución presupuestal no va a llegar ni siquiera al 50%, para ser lo más optimista. Quiere decir que el 50% de la inversión pública está seriamente disminuida o estancada por la incapacidad de los operadores que tiene el actual gobierno en los diferentes estamentos, tanto de los ministerios como gobiernos regionales y gobiernos locales. Bien, algo que decirle a los trabajadores que usted representa en el marco, ¿no?, de esta situación laboral, ¿no?, que por lo que usted ha comentado hay mucho por hacer para solucionar. Lo que yo le debo de decir a los trabajadores es que hay la necesidad de retomar la lucha callejera, de que hay la necesidad inclusive, eso sí, de priorizar el diálogo con los empresarios para buscar soluciones que le den contenido y solución a nuestras demandas. Pero de igual manera yo diría que hay la necesidad de construir una unidad más amplia en el movimiento sindical y popular, porque también en el campo de la unidad sindical estamos prácticamente disminuidos, porque existen 6 centrales sindicales, existen, como se dice, un gran número de sindicatos en el sector construcción, pero hay 6 federaciones, y hay 6 federaciones no porque los trabajadores no quieran la unidad, sino porque desgraciadamente tenemos una federación o una antigua federación que se resiste a la necesidad de plantear la unidad entre todos los trabajadores, porque ellos pretenden monopolizar siempre la negociación colectiva y porque siempre negocian el pliego de reclamos con la CAPECO sin dar la posibilidad de que las demás federaciones puedan intervenir y de esa manera unir fuerzas para lograr mejores resultados. Entonces hay la necesidad de la unidad, pero también hay la necesidad de que las viejas estructuras sindicales, representadas en este caso por la CGTP, por la CTP, por la CAP y otras centrales sindicales, tienen que renovar su liderazgo, tienen que renovarse, porque esas viejas estructuras ya no sirven, desgraciadamente, para legitimar la lucha de los trabajadores. Hay la necesidad de que surjan nuevos líderes sindicales, como también hay la necesidad de tener una mayor capacidad, no solo para el diálogo social desde la perspectiva de los trabajadores, sino también una mayor capacidad negociadora de parte
de los trabajadores hacia los empresarios y hacia el propio Estado. Tenemos dirigentes sindicales pusilánimes que no tienen esa capacidad ni siquiera de avisorar el futuro del país, que no están pensando ni siquiera en los intereses nacionales, sino más que en sus mezquinos intereses. Y por eso yo les hago un llamado a los trabajadores para que tomemos conciencia de la necesidad histórica de que, siendo nosotros la mayoría de ciudadanos del país, nos planteemos también la necesidad de luchar por ser poder político, es decir, de llegar a tener representación en el poder legislativo, de llegar a inclusive a ser parte de un gobierno que represente los intereses genuinos de la nación y salir de la situación en que nos encontramos. Bien, muchas gracias. Para Avance Informativo, con la cámara digital de Edgar Madueño, desde el INSE, informó Claudia Sáenz.